Si hay algo que define a una madre, es el amor inquebrantable por sus hijos. Pero, ¿hasta dónde estaría alguien dispuesto a protegerlos incluso después de la muerte? La historia de Rispa es un testimonio de coraje, sacrificio y resistencia. Mientras el reino de Israel estaba experimentando disputas políticas y castigos divinos, esta mujer se convirtió en un símbolo de honor y devoción. Imagine perder a sus hijos en una ejecución cruel, sin embargo, permanecer firme con sus cuerpos, luchar contra los animales salvajes y el clima, solo para asegurarse de que tuvieran un entierro decente. Esta no es solo una historia de dolor, sino de redención, justicia e impacto espiritual. ¿Qué llevó a Rispa a tal determinación? ¿Y cómo influyó su actitud en el destino de una nación entera? Prepárese para un viaje emocionante para uno de los episodios más llamativos de las Escrituras. Al final de este vídeo, no solo conocerá esta poderosa historia, sino que también comprenderá valiosas lecciones sobre la fe, el honor y el poder transformador de la perseverancia. Pocas historias en la Biblia tienen tanta fuerza emocional como las de Rispa. Como concubina del rey Saúl, su vida ya estaba marcada por desafíos, pero nada comparado con el dolor de perder brutalmente a sus hijos. Sin embargo, en lugar de rendirse al duelo, Rispa tomó una decisión que cambiaría para siempre su historia: permanecer al lado de sus cuerpos, protegerlos contra la degradación y garantizar un entierro decente. Imagine la escena: días y noches interminables, enfrentando el sol abrasador y las noches frías, empujando pájaros de presas y animales hambrientos. No fue solo un acto de amor, sino un testimonio silencioso de resistencia y fe. Rispa no tenía poder político, no tenía riqueza, pero su determinación movió el corazón de un rey. Más que eso, cambió el destino de Israel. La actitud de esta madre nos enseña que el amor verdadero va más allá de las barreras, incluso desafiando a las fuerzas de la muerte. ¿Cuántas veces nos rendimos ante la adversidad? Rispa nos muestra que cuando mantenemos firmeza en nuestras convicciones, podemos influir en los eventos mucho más allá de lo que imaginamos. Pero esta historia no ocurre de forma aislada, se desarrolla en un contexto de disputas políticas que dan forma al futuro del reino de Israel. Después de la muerte de Saúl, Israel entró en una fase de incertidumbre y conflicto. Por un lado, los dibujos, el hijo legítimo de Saúl, tomó el trono en parte del reino, pero sin la misma fuerza y liderazgo del padre. Por otro lado, David, que ya gobernó a Judá y tenía el apoyo divino y un ejército fiel. Era un juego de poder intenso, donde se formaron alianzas y las traiciones se produjeron todo el tiempo, definiendo el futuro de la nación. Dibujó el bosquejo, pero era débil e inseguro. Quien realmente comandó fue Abner, su estratega general y principal. Pero, ¿qué sucede cuando un líder pierde confianza en su brazo derecho? Comenzaron a surgir acusaciones, la sospecha de traición se hizo cargo de la corte. En medio de todo esto, Rispa, la concubina de Saúl, estuvo involucrado en una conspiración inesperada. Su nombre se convirtió en una pieza clave en un conflicto que fue más allá del personal y se extendió al destino del reino de Israel. David, por otro lado, estaba esperando el momento adecuado para consolidar su reinado. No tuvo que tomar el trono por la fuerza, los mismos errores y debilidades de sus oponentes allanaron el camino para que él fuera reconocido como el rey legítimo de Israel. Pero antes de eso, la inestabilidad política tendría que alcanzar su punto máximo, y uno de los catalizadores de este colapso era precisamente un escándalo que involucró a Rispa y Abner. En medio de la tensión entre Esboste y David, un conflicto interno comenzó a socavar aún más el gobierno del hijo de Saúl. El desencadenante se produjo cuando Brenin acusó a Abner, su propio comandante, de estar involucrado con Rispa, la concubina de Saúl. En la cultura de la época, esto no era solo un asunto moral, sino un posible intento de reclamar el trono. Para Subsete, esta supuesta relación significaba una traición directa, una amenaza para su reinado. Abner, indignado, no aceptó la acusación y decidió cambiar de lado. Si antes era el gran defensor de la casa de Saúl, ahora negoció con David. Prometió transferir la lealtad de las tribus de Israel al rey de Judá, acelerando la caída del boceto. Este fue un golpe fatal para el gobierno del hijo de Saúl, que perdió su mayor aliado en medio de la disputa del trono. Pero como cada historia de conspiración, la traición no ha pasado desapercibida. Joab, comandante del ejército de David, no confiaba en Abner y,
para evitar que obtuviera influencia, lo asesinó sin piedad. Fue un acto de venganza y estrategia política. Con Abner, Esbosete se volvió aún más vulnerable, allanando el camino para la unificación de Israel bajo el mando de David. Pero antes de que el nuevo rey pudiera gobernar en paz, Israel enfrentaría una crisis aún más profunda: hambre y sequía, consecuencias de la injusticia no resuelta. El reinado de David se estaba consolidando, pero un problema grave plagó la tierra 3 años directamente del hambre. Nada parecía resolver la crisis, y las cosechas fallaron a otras año. Fue entonces cuando David buscó respuestas espirituales y descubrió que la sequía era una consecuencia de un error del pasado. ¿La razón? La masacre de los Gabaonitas ordenó por Saúl. Devain justice carged repation. Los Gabaonitas no eran israelitas, pero habían hecho un acuerdo de paz con el pueblo de Dios en los días de Josué. Sin embargo, Saúl, en un acto de celo ciego, rompió este pacto y ordenó su persecución y exterminio. Ahora la injusticia lloró fuera de reparación, y Dios no bendeciría la tierra hasta que se pagara esta deuda. El principio espiritual era claro: un futuro próspero no puede construirse sobre injusticias no resueltas. David luego buscó a los Gabaonitas para saber cómo se podía corregir la situación. No querían oro, tierras o compensación material. La única forma de restaurar la justicia, según ellos, era con un sacrificio. 7 descendientes de Saúl deben ser entregados para morir. Entre estos 7 estaban los 2 hijos de Rispa, que ahora enfrentarían el dolor de una frase cruel. Pero en medio de la tragedia, su actitud lo cambiaría todo. Dada la demanda de los Gabaonitas, David tomó una decisión difícil: entregó a 7 descendientes de Saúl para ser ejecutado. Entre ellos estaban los 2 hijos de Rispa, que fueron ahorcados junto con los otros condenados. Para muchos, puede parecer un cálculo histórico, pero para una madre, fue el final de todo. Rispa, que ya había vivido bajo las sombras de poder y conspiración, ahora al ver a sus hijos pagar sus propias vidas por errores pasados. Este tipo de sacrificio puede parecerle lejano hoy, pero la idea de pagar los errores de las generaciones anteriores aún resuena. ¿Cuántas veces las personas sufren de deudas que no han contraído? Rispa no tenía otra opción en esta cruel oración, pero lo que hizo a continuación demostró que incluso en la muerte, el amor de una madre no se apaga. En lugar de retirarse para arrepentirse, permaneció por los cuerpos, enfrentando dolor y desprecio, sin permitir que sean olvidados o deshonrados. La ejecución tuvo lugar al comienzo de la cosecha de cebada, pero los cuerpos no fueron enterrados de inmediato. Pasó el tiempo, pero Rispa no consiguió el pie. Mientras todos seguían sus vidas, ella libró una batalla silenciosa, protegiendo los restos de sus hijos de la acción de los animales y las aves de presa. Su resistencia llamó la atención de toda la gente, e incluso del rey. Tu acto de amor no sería en vano. La escena fue desgarradora. Mientras que los cuerpos de los hijos de Saúl estaban expuestos, como era costumbre para tales ejecuciones, Rispa se negó a abandonarlos. Día y noche, bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial, permaneció allí, persiguiendo pájaros y animales que intentaron alimentarse de los restos. Su luto no estaba en silencio, fue una declaración de amor y resistencia lo que trasladó a la nación. Imagine el nivel de dolor y determinación necesarios para que alguien tenga tal libertad condicional. Rispa podría haber aceptado la situación, pero no. Se enfrentó al desprecio, el abandono y el cansancio extremo, todo para asegurarse de que sus hijos tuvieran un final decente. Su persistencia fue tan sorprendente que llegó a los oídos del propio rey David, quien se dio cuenta de que debía hacerse algo. No era solo una cuestión de justicia humana, sino de honor y respeto ante Dios. Conociendo la actitud de Rispa, David ordenó que los cuerpos fueran finalmente recolectados y enterrados decentes. Más que un simple acto político, esta decisión marcó el reconocimiento de que esa injusticia necesitaba ser reparada. El gesto de una madre, aparentemente sin ningún poder, obtuvo lo que nadie había hecho antes: cambiar el destino de sus hijos incluso después de la muerte. Y a partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en Israel. El impacto de la actitud de Rispa no fue solo emocional o simbólico. Después del entierro digno de los hijos de Saúl, sucedió algo extraordinario: la sequía que asustó a Israel llegó a su fin.
Esto no fue una coincidencia, era una señal de que la justicia había sido restaurada y que el ciclo de maldición que colgaba sobre el país se había roto. La actitud de una madre, que parecía insignificante frente a los grandes líderes de la época, tenía un peso espiritual y político gigantesco. Esta historia nos enseña que la perseverancia y el honor nunca pasan desapercibidos. Rispa no tenía ejércitos, no tenía riqueza, pero su fidelidad al amor de los niños conmovió el corazón de un rey y trajo cambios a toda una nación. A menudo, las pequeñas acciones, impulsadas por un mayor propósito, tienen el poder de transformar todas las realidades. Lo que parecía ser solo un acto de luto y desesperación se convirtió en un hito de la redención y la restauración. Ahora imagine cuántas veces renunciamos a las dificultades, pensando que no tenemos poder para cambiar nada. La historia de Rispa nos recuerda que la insistencia en hacer lo correcto siempre deja marcas. Es posible que no vea el resultado inmediato, pero cada gesto de justicia y amor tiene un impacto que va más allá de lo que podemos ver. Si solo una madre ha logrado influir en el destino de Israel, ¿qué podemos hacer cuando nos negamos a rendirnos? La historia de Rispa nos enseña que el verdadero amor y la perseverancia pueden mover incluso los corazones más endurecidos. Lo que parecía ser solo el luto de una madre se convirtió en un acto de resistencia que restauró el honor de sus hijos y trajo un cambio a toda una nación. ¿Cuántas veces enfrentamos desafíos y tenemos ganas de rendirnos? La actitud de Rispa nos recuerda que incluso ante el dolor, nuestras acciones tienen el poder de transformar las realidades. Ahora, mira tu propia vida. ¿Hay algo que necesite para luchar con más determinación? Tal vez es un sueño para dormir, una injusticia que necesita ser corregida, o incluso la necesidad de mantenerse firme en la fe, incluso cuando todo parece desmoronarse. El ejemplo de Rispa nos reta a no bajar nuestras cabezas ante las dificultades, sino para mantener nuestra posición hasta que prevalezca la justicia. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti. Comparta este vídeo para que más personas conozcan este poderoso mensaje. Y para continuar recibiendo contenido inspirador como este, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Su viaje hacia una vida de fe, honor y propósito recién comienza.